Gracias, congresista Salgado. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Un saludo a todos los asistentes y a todos los periodistas. Miren, sí, nada más. Solo brevemente, decir que una ministra, por lo que ha declarado de que debe cerrarse el Congreso, sería pasible de ir a Comisión de Ética, o si fuera congresista hubiese sido materia de una sanción. Hay que leer bien el texto que dice que nadie puede ser interpelado por las opiniones en el ejercicio de sus funciones. Si algún congresista, y no quiero hacer ninguna alusión personal, dice que no seamos república, sino seamos monarquía, es su derecho. Me parece una posición absolutamente absurda. Como también, digamos, si es que un congresista dice que hay que ir a una república socialista, o cerrar el Congreso, porque también es un mecanismo que permite la Constitución, son opiniones políticas, dejémoslo en ese plano, tiene derecho a opinar, nos parece a nosotros no conveniente, no concordamos con su opinión, pero tiene derecho a opinar. Segundo lugar, ya entrando a la materia, yo creo que hemos avanzado cuando estamos admitiendo la posibilidad de que no sea solo el criterio poblacional, porque si nosotros nos remitimos a los resultados del censo, estaríamos ante una situación que Lima tendría 37 representantes de 130, el Callao 4, con lo cual sumarían 41, la capital de la República, y todo el resto, el siguiente sería Piura, que tendría 7, Trujillo 6, Arequipa tendría 5, Cajamarca 5 y todo, luego viene un lote de 4, Huancayo, Cusco, Chiclayo, Puno, Ancash, y luego todo el mundo van bajando, y habría varios que tendrían 1 o ninguno. No, cierto, digamos, Madre de Dios con 140.000 a lo mejor no logra el coeficiente para tener 1. Entonces yo creo, digamos, que habría que tener ahí, o decimos de acuerdo a ley, y ya vemos los criterios, porque aparte del criterio territorial, en el fondo nosotros queremos también descentralizar el país, y descentralizar, reconocerle a todas las circunscripciones que tengan una representación adecuada. Lima tendría como capital, juntamente con el Callao, 41, y otros no, casi ni tendrían la posibilidad de tener 1, y varios se quedarían en ese plano. El otro tema, el tema de la posibilidad de que los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia puedan simultáneamente ser candidatos, yo estoy de acuerdo. Eso transparentaría más la política, aquí tendríamos a los principales líderes y no tendrían que estar, digamos, creando chats, creando no sé qué se llaman esas cosas, para dirigir la bancada, siéntense, párense, voten así. Estarían aquí, estaríamos en un debate más transparente y más próximo, más franco. He dicho que no quiero alusiones personales, congresista Andrade, porque, digamos, yo respeto su opinión, por ejemplo, que usted dice que la democracia cuesta, etcétera, etcétera, pero digamos eso vamos a tener que discutir en su momento. Estamos discutiendo aquí este proyecto de ley respecto al artículo 90. Entonces, las dos cuestiones, sí estaría de acuerdo que se amplíe el criterio a más del electoral, población electoral, a otros, entre ellos la descentralización o el territorio, y que los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia pueden ser simultáneamente candidatos al Congreso. Gracias. Bien, congresista Quintanilla. Tiene el uso de la palabra el congresista Torres. ¿Alguien más ha pedido la palabra? Luego Ibérico, Violeta. ¿Me pide una interrupción la congresista Alcorta? Una interrupción la congresista Alcorta. Usted, perdón, un momentito para ordenar la palabra. Un momentito, por favor, para... Gracias, presidente. Gracias, congresista. Siga. Gracias, presidente. Creo que el tema de los candidatos a la presidencia que puedan postular el Congreso de la República habrá que definitivamente es materia de debate. Porque según la propuesta, creo que del jurado de la OMPE, o no sé quién, ahora con 12.000 firmas se puede armar un partido. Entonces la proliferación de candidatos a la presidencia va a ser infinita. Si hemos tenido 28 en el periodo de 2016, haber una proliferación enorme de candidatos porque el objetivo no es la presidencia. Y saben muchos de ellos que no la van a lograr, si no es postular al Congreso, y probablemente con el número 1. Entonces, yo no creo, o te decides por ir al Parlamento o te decides por ir a la presidencia, pero tener una segunda opción no me parece correcto en lo personal. Segundo, y más aún con el tema de lo que estamos debatiendo en este momento acá, la población con referencia al señor Quintanilla, hago una referencia positiva, ¿no? Que él ha dictado unos números de representantes, pero esas son las representantes actuales, ¿no es cierto? Desde el último informe que tenemos de actualidad de población.
pero no sabemos qué cosa va a pasar en el 2021, cuánto va a crecer la población, realmente no lo sabemos. Y acá yo tengo un cuadro acá que se lo puedo pasar, pero yo insisto en lo que comenté al inicio, ¿no? Pero esa es una información de población actual. La verdad es que no sabemos qué cosa va a pasar en el 2021 y creo que tenemos que hacerlo con una proyección por lo menos hasta el 2030 de población, no con la actual que arrojó el INEI una estadística bastante dudosa en ese caso, ¿no? Nada más, Presidenta, gracias. Uso la palabra, congresista Torres. Gracias, presidente. Presidente, lo primero que hay que señalar es que evidentemente acá se perdió una excelente oportunidad para atender el tema de la subrepresentación de manera directa, ¿no? Claro, si nace la propuesta de parte del legislativo, seguramente va a haber carga a montón contra el Parlamento. No obstante que creo que los que estamos dentro del Congreso sabemos los problemas que trae esta subrepresentación. Hubiera hecho bien el Ejecutivo en mandar, en base a una propuesta seria, una alternativa de solución. Entiendo que se está pateando el tema simplemente a una ley. Ahora, coincido en que el tema de la población no es suficiente, se tiene que agregar algún otro elemento. Tengo mis dudas si es que debemos precisarlo en la Constitución o no debemos precisarlo en la Constitución. Una alternativa sería dejar abierto en el sentido de que sea la ley la que establecerá, y lo otro es que se precise de manera clara que es territorio y población. Las dos alternativas me parecen válidas, sin embargo tenemos que poner sobre la mesa las cosas como son. Y es que si lo dejamos a la ley, seamos conscientes que eso se puede modificar constantemente con 66 votos. Mientras que si lo ponemos en la Constitución, estamos hablando de otro nivel de modificación en donde se requieren 87 votos y por lo menos 2 legislaturas. Entonces, merituemos ambas alternativas. Coincido plenamente con la propuesta del congresista Velázquez Gesquén, solamente que tengo una duda. Y aprovecho la presencia, presidente de la CA, y para que quede en acta, ¿no? Este tema de la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, ¿eso quiere decir que estamos sujetos a lo que ellos vayan a decir o simplemente lo vamos a tomar en cuenta y el Congreso podrá disponer, apartarse o no de la opinión que tenga el Jurado Nacional de Elecciones? Y lo digo porque, claro, si no estaríamos perdiendo, o el Parlamento estaría perdiendo su capacidad, ¿no?, al respecto. Y la otra pregunta, en realidad tendría que ser para el Ejecutivo, pero como el Ejecutivo no tiene el deseo de participar en esto, entiendo que está Jorge Meléndez, entonces el congresista Meléndez me imagino que será el encargado de absolver cuanta inquietud tengamos de todas las dudas que se puedan presentar. Presidente, pues le preguntaremos al congresista Jorge Meléndez qué es lo que vamos a hacer con la tercera disposición transitoria especial. Esta que dice que el Jurado Nacional de Elecciones distribuye los escaños en cantidad de 4 para Lima provincia sin afectar la distribución nacional existente y los 6 escaños restantes conforme a ley. Yo estoy seguro que el congresista Meléndez lo tiene clarísimo porque le deben haber dicho el premier a quien acompañó a que nos dejara plantados acá todas las respuestas correspondientes. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Una interrupción al congresista Velázquez Gesquén. Congresista Velázquez, que es que en una intervención. Presidente, estamos debatiendo una reforma constitucional y es una propuesta del jurado porque en última instancia, cuando nosotros tomamos la decisión de modificar el número de congresistas de 120 a 130, el Congreso no hizo la distribución territorial ni electoral. ¿Quién lo hizo? El Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no estamos haciendo nada nuevo, sino lo que estamos haciendo es pensando en lo que es casi inminente. Este Parlamento va a seguir siendo un Parlamento atomizado, balcanizado. Entonces, si viene una propuesta técnica, habrá una línea de orientación para que el Parlamento pueda acomodar su decisión en función de una propuesta técnica. En la práctica estamos constitucionalizando un mecanismo que ya funciona. Nosotros aumentamos 10 congresistas y nosotros no hicimos la distribución. ¿Quién la hizo? El Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, y esto, la propuesta del jurado no menoscaba la función legiferante que tiene el Congreso, no la menoscaba, más bien la consolida porque el parlamentario tendrá un criterio técnico, orientador. Ahora, yo no sé cómo podemos nosotros dejar al legislador decir, de repente aparecen otros criterios.
Si nosotros vemos históricamente, la República ha tomado decisiones en base al criterio electoral y territorial. Entonces, ¿por qué no lo vamos a poner? Porque de repente aparece el legislador y el constituyente nunca regula lo que va a pasar en el futuro. Nunca. Si no, en la universidad nos han enseñado que las leyes son cristalizaciones de la realidad social. Entonces, si es casi una verdad de perogrullo, hay que ponerlo, criterio territorial y el criterio electoral. Y le damos una línea de orientación al legislador y al Jurado Nacional de Elecciones. Gracias, congresista Miguel. Bien, continúa, congresista. Sí, para concluir. Sí. Los dos puntos. El primero, mi única intención ha sido que quede en actas el tema de que la propuesta técnica del Jurado Nacional de Elecciones orienta, más no es definitiva. O sea, la decisión definitiva, que tiene que quedar claro en actas, es la del Congreso. Y lo otro es que yo coincido, o sea, sí, estamos llevando a una ley a que desarrolle el tema, pero normalmente la Constitución tiene que poner lineamientos, algunos lineamientos, para que después no sea tan sencillo modificar las cosas, ¿no? Reitero, una modificación de ley orgánica son 66 votos, una de la Constitución son 87 y 2 legislaturas. Entonces tenemos que dar algún tipo de lineamientos base para que podamos tomar una decisión. Por eso le comentaba a la congresista Salgado que quizás sí sea lo más saludable incorporar ambos elementos de manera expresa dentro de la Constitución. Gracias, congresista Torres. Tiene la palabra el congresista Ibérico. Leo, por favor, la orden de intervenciones. El congresista Violeta, el congresista Víctor García Belaunde. ¿Alguien más pidió la palabra? El congresista Gino Costa. Me ha anotado. ¿Y alguien más, por favor? Sí que, ven, congresista Ibérico tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero señalar en primer lugar que yo lamento muchísimo las expresiones que tuvo la congresista de mi bancada, Gloria Montenegro. No fueron afortunadas, sí son seriamente cuestionables. Hay que señalar que fueron hechas off the record, pero de todas maneras esto ha sido una cosa pública, porque había mucho periodista. Y finalmente la congresista ha rectificado sus expresiones, ha sabido pedir las disculpas del caso. En ese sentido considero que hay una página que voltear, pero esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Congreso dentro de los propios congresistas. Tenemos que entender que esta institución está por encima de todos nosotros y nos trasciende. Y que la dinámica del Congreso es así. Las cosas no fluyen con la rapidez, la celeridad que la opinión pública o un gobierno puede pretender, porque no somos un poder ejecutivo que ejecuta las cosas rápidamente, como tiene que ser, sino un poder legislativo, que desde la antigua Grecia discutía, conversaba, discutía, confrontaba y finalmente decidía por el voto. Hay que repasar las expresiones del presidente del Tribunal Constitucional, el señor Ernesto Blume Fortini, quien dice que estamos, hemos adoptado el acuerdo, pero estamos corriendo muy rápido para una reforma constitucional que va a las estructuras mismas del ordenamiento jurídico y político de una democracia, que esto debería merecer una amplia discusión, ni siquiera, dice el doctor Blume, dentro del Congreso, sino nacional. O sea, con la participación de muchas instituciones que tanto en la preparación del proyecto como ahora no se les ha escuchado. Quizá han tenido momentos de consulta breves, importantes pero breves, para lo que debió ser un proceso de discusión nacional para que esto represente el sentir de las grandes mayorías nacionales. Pero ya estamos aquí, presidenta. Congresista Salgado, me pide una interrupción con su venia. Congresista Salgado. Gracias, presidenta. Bueno, en principio me alegro que el congresista Ibérico haga la aclaración correspondiente. Sí es cierto, la congresista de su bancada ha pedido disculpas porque lo que dijo no es menos. No se trata de que nosotros tenemos los congresistas derecho a opinar y decir mientras no revertamos el orden democrático. Y por eso han habido serias acusaciones constitucionales e infracción a la Constitución y hay antecedentes, congresista Quintanilla. Todo tiene un límite.
Yo no puedo decir que aquí voy a traer una revolución para sacar y eliminar a los congresistas en mi libre expresión. No puedo decir eso. Está subvirtiendo el orden democrático. Y a eso es a lo que me refiero, si no lo ha podido entender. Y lo otro, menos mal que el presidente del tribunal ha salido a decir eso para ver si alguien lo entiende, congresista Iberico, ayer. Porque de hacer correr al Congreso y pechar a través de los medios de comunicación que esta comisión no está cumpliendo su trabajo y que por lo tanto tiene que hacer sí o sí lo que el Ejecutivo quiere, nos está llevando a cometer errores porque se quiere gobernar para la coyuntura política, para el momento político y no pensando en el futuro, no pensando en lo que necesita nuestro país. Y eso creo que cada uno de nosotros tendría que hacerlo mención todos los días, ya que se atiborra el Congreso que esto lo tiene que sacar rápido. ¿Para qué? Para cometer errores y luego ver cómo están tratando de resolver un error para la elección de los miembros de la Junta. Queremos ver errores también en un proceso en el que sabe Dios cómo van a venir los congresistas, o sabe Dios cómo se va a elegir un presidente, o si van a desaparecer los partidos políticos, porque lo que quiere es una atomización de grupúsculos para que puedan tener facilidad de gobernar. Tenemos que pensar bien las cosas, es nuestra responsabilidad de lo que vamos a dejar en el futuro. Este es el momento de la responsabilidad y de asumir consecuencias y de asumir persecución y de asumir acusaciones y asumir unas campañas mediáticas que, señor, personales inclusive están siendo direccionadas. Personales. Entonces, yo creo, señor, y gracias, congresista Iberico, que todos deberíamos poner la voz de alerta porque es la historia la que nos va a jugar. Gracias. Congresista Iberico. Gracias, presidenta. Y es bueno también escuchar al presidente del tribunal sobre la reflexión que hace en torno a la figura de la inmunidad parlamentaria como un mecanismo de protección no de la persona que es parlamentario, sino del Congreso de la República como institución autónoma dentro de un ordenamiento con equilibrio de poderes. En fin, son voces que hay que ir escuchando. Después de la tempestad viene un poquito de calma y ojalá que esto nos haga a todos reflexionar. Sigo con el tema, presidenta, porque estamos abocados a esta reforma, hay un compromiso del Congreso y creo que estamos dentro de estas circunstancias especiales cumpliendo. Sobre el artículo 90, presidenta, solo me queda coincidir con quienes están sugiriendo que este párrafo, el número de congresistas, se determina por ley según la población electoral, tenga continuación y criterio territorial. Me parece que ahí dejamos las cosas establecidas para que luego con leyes de desarrollo se vean los temas territoriales y poblacionales, ¿no? Lo único que quería consultar a través suyo, presidente, de repente el equipo técnico nos puede dar un poquito más orientación más adelante, que el Ejecutivo también ha presentado el proyecto de ley 4186 que reforma artículos de la Ley Orgánica de Elecciones. Y ahí establece justamente la cantidad de electores por congresista y pone la cifra de 150.000 electores, o sea, un congresista por cada 150.000 electores. ¿Cómo nació la cifra? ¿Cuál fue el criterio? No lo sé. Imagino que deben haber estándares mundiales, ¿no?, parlamentarios, para ver que un Congreso tenga, que un país esté debidamente representado y no subrepresentado como sucede ahora. Sin embargo, luego, y ahí está mi duda, habla ya de los territorios y leyéndolo directamente se señala que Lima tendría 5, porque cada circunscripción tendría hasta 5 parlamentarios. Entonces ahí habría de repente una contradicción que sería bueno analizar ahora, porque si se aprueba esa ley, este es un tema que tendremos que discutirlo, ¿no? Salvo que hay un problema de redacción, no lo sé, pero si Lima, que tiene 7 millones de electores, va a tener 5 representantes, bueno, lo que estamos viendo ahora no tendría ningún sentido, porque no habría pues una representación proporcional a la población, ¿no? Hay que ver eso simplemente, si es un problema de redacción o qué, pero así lo dice, 1 por cada departamento, o sea, 5 por cada departamento máximo, representante del Callao, de Lima y de Lima provincias, pero Lima pues es una ciudad grande, salvo que se esté hablando de hacer distritos electorales más pequeños, que no está en el proyecto, me parece. Pero en fin, esa duda nada más. El otro tema, yo sí estoy de acuerdo, presidenta, y no lo estoy diciendo ahora, lo he dicho en otras ocasiones cuando se ha conversado, cuando se me ha hecho entrevistas al respecto,
que los candidatos a la presidencia sí puedan, o vicepresidencia sí puedan postular al Congreso de la República. Nuestra democracia es una combinación, ¿no?, de democracia parlamentaria con presidencial, con más fuerza en lo presidencial, por supuesto. Y en las democracias parlamentarias, los líderes de las bancadas que generalmente postulan con la intención después de ser jefe de gobierno están ahí en el Parlamento. Y de verdad es importantísima la presencia de estos líderes, uno de los cuales va a gobernar, obviamente, pero es importantísima la presencia de estos líderes porque le dan cohesión a sus bancadas, le dan orientación directa a sus bancadas, facilita tanto la discusión como también el ponerse de acuerdo entre bancadas, porque están las cabezas ahí. Me parece que fue un error eliminar esa probabilidad que ya existía en el Perú, quizás tomando el criterio de la congresista Alcorta, ¿no?, que no hay un sarpullido de candidatos. Entonces ahí, eso en su momento se complementará con ver cómo va a ser el proceso para inscribir partidos políticos, que en este momento, en efecto, la valla puede ser demasiado alta, pero tampoco la podemos reducir a unos niveles que para las próximas elecciones generales vamos a tener un centenar de organizaciones con un centenar de candidatos a la presidencia y al Congreso de la República. Eso distorsionaría. Pero vamos a llegar a ese punto, pero mientras tanto a mí sí me parece importante que los líderes estén aquí compartiendo los escaños con nosotros y encabezando sus propias bancadas. Yo sería la idea de que se restituya ese párrafo que además entiendo que es la propuesta del gobierno. Me pido otra interrupción a la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Con respecto al tema de los cupos, en gobiernos anteriores, para subir a 36, no fue para aumentar a las regiones, sino se hizo con el propósito de colocar algo que a mí es controversial, el tema de la representación en el extranjero. Y a eso se quedaron 6 cupos para el extranjero. Lo que pasa es que a la hora de ejecutar las cosas se deslizó a crecer parlamentarios de otras regiones, porque también le decía, pero fue con otro propósito que creció. Con respecto a la territorialidad, no es un tema de oposición por oposición, sino que, a ver, si hablamos de un tema de territorialidad, lo directo es más grande que todo el Perú, prácticamente, que Lima, que todas las regiones. Entonces, si hablamos de territorialidad y la proporcionalidad de ese también en función de territorialidad, lo directo tenía un montón de congresistas, pese a que no es una región totalmente poblada, porque es el tercer pulmón del mundo, es más que nada selva. Creo que el Cusco es el que sigue como más grande, más que Lima. Entonces, sin embargo, Lima es la que alberga la mayor población del Perú. Entonces, es bien controversial, o Arequipa, no sé cuál es la que sigue, ¿no? Pero cualquier región, hay 2 o 3 regiones más grandes que Lima. Pero Lima es la que tiene la mayor cantidad de población. Entonces, es un tema bien complicado para hacerlo. Y totalmente en desacuerdo de que los candidatos a la presidencia o vicepresidencias, quizá el vicepresidente puede ser, pero los candidatos a la presidencia no coincido, porque hemos pasado de pasar de 350.000 firmas a 700.000, que fue un escándalo, un exceso, a pasar a 12.000 firmas, porque ¿qué es lo que se ha criticado? ¿Qué es lo que han criticado las encuestadoras, politicólogos, ahora que hay en colegios y todo el mundo? La cantidad de candidatos que hay a la presidencia. Van a un debate y son como 10 o 15 los que están debatiendo. Ese es un problema. Y lo que queremos, lo que sale acá, pero entramos en contradicciones, es que en el Perú hayan no más de 6 partidos políticos. Es más que suficiente. No podemos tener 25 agrupaciones que pasan de un lado al otro y con vientre alquiler. Porque si tienen un vientre alquiler, y ha sucedido en todas las elecciones, y cada vez va incrementándose, o tenemos también gente de vientre alquiler que lleva una candidatura y termina siendo candidato al Congreso. Y hay candidatos al Congreso que no han entrado y que han postulado a los gobiernos provinciales, a las alcaldías. No voy a nombrar a nadie, pero vaya que desastres los que hay. Hay municipalidades que dan pena con la gente que ha entrado ahí. Y una de las más grandes de Lima, por ejemplo, que es de terror, ¿no? Gracias, presidente. Gracias. Congresista Iberico, antes de que usted continúe, como usted ha planteado una duda, me parece pertinente hacer un adelanto de un debate que se va a dar, de hecho, inmediatamente después de este, y tiene que ver con la duda que usted plantea con respecto al tope de 5 congresistas por cada jurisdicción. En realidad, lo que pasa es que más adelante se está planteando y viene el debate de modificaciones a la LOE, en la cual plantean una nueva demarcación territorial. Se regresa al tema de las macroregiones y los macrodistritos, en el cual inconsultamente se están definiendo nuevas jurisdicciones territoriales, y Lima va a tener muchas jurisdicciones. Entonces ahí va el criterio de máximo 5 por cada jurisdicción, y eso dificulta que ahorita nosotros,
¿Qué pasa? Que nos están insistiendo en el debate de determinadas propuestas y nosotros insistimos que el cronograma se daba de la forma que lo propusimos porque es un debate integral, no puede darse aislado. Ve usted que en este debate estamos viendo que nos lleva a otros temas. Al definir territorios más pequeños, entonces se definen también estas nuevas composiciones. Por eso esas cifras que aparentemente no calzan, pero sí calzan en el nuevo modelo que están pretendiendo diseñar para nuestro país. Continúe, congresista, por favor. Gracias. En todo caso, gracias por la información, presidenta, pero tenemos que ponernos pues en escenarios presentes y futuros porque estamos discutiendo un poco contra el tiempo. Yo agradezco las opiniones de mi querida colega Lourdes Alcorte. En algunas cosas vamos a coincidir, en otras no, pero si en algo sí podemos coincidir es que si bien hay que permitir que nuevas agrupaciones se puedan inscribir sin poniéndoles tantos obstáculos, tampoco se puede abrir la puerta para que haya demasiadas, no porque sean demasiadas y qué barbaridad, sino porque tenemos que garantizar en cierta forma que tenga una solidez, ¿no? Basada por lo menos en sus militancias, en sus adherentes, las organizaciones que se vayan a presentar para estos procesos nacionales, tanto a nivel de presidencia como de parlamento. Pero insisto en que sí, yo creo que tendríamos que discutir y desde mi punto de vista aprobar que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia puedan postular al Congreso, aclarando que esto viene de la iniciativa del Ejecutivo, para que no piense que es una cosa que nosotros estamos metiendo, porque ahí también hubo el tema de la posibilidad de que se presente el presidente de la República a una reelección, como si fuera una iniciativa de acá, que se está obstaculizando esa posibilidad con nombre propio, cuando eso viene del Ejecutivo también. Entonces es necesario aclarar de dónde vienen estas propuestas que en este caso sí tienen en mi respaldo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Iberico. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Presidenta, primero yo saludo que hayamos retomado el debate sobre el artículo 90, recordando que este es un artículo que en una eventual discusión sobre la reforma del Parlamento a efectos de la bicameralidad es probablemente haya que incluso retomarlo más adelante, ¿no? Pero haciendo esa salvedad y manteniendo la redacción sobre efectos de la Cámara Única, yo quería hacer primero la siguiente reflexión. Uno de los aspectos fundamentales del debate, de este debate, no solo por la coyuntura, sino por todo lo que se ha generado, se ha acumulado a lo largo de este tiempo, es sobre la manera como finalmente queremos diseñar el equilibrio de poderes entre el Parlamento y el Ejecutivo, que de alguna manera es lo que termina generando esta crisis última, ¿no? En la historia del Perú pocas veces hemos tenido parlamentos con una mayoría numérica en manos de la oposición y no siempre ha terminado bien, dicho sea de paso. Por eso creo que la primera parte de este debate, presidenta, que sé que estamos un poco apurados, la primera parte de este debate creo que pasa necesariamente por fortalecer la función parlamentaria. Y más específicamente por fortalecer la institución del Congreso de la República como un elemento vertebral del diseño institucional de la República y la democracia peruana. Yo me atrevería a decir lo siguiente, mire, el artículo 117, si no me equivoco, cuando habla del presidente de la República, el 110, cuando habla del presidente de la República dice lo siguiente, dice, el presidente de la República personifica a la nación. Y yo le diría lo siguiente, nadie personifica mejor la nación que el parlamentario respecto de la jurisdicción a la cual, ¿no es cierto?, a la cual representa. Y la función parlamentaria en estricto es una representación de la nación. Yo me atrevería, los invitaría a generar antes de entrar al texto como está escrito actualmente, que es el poder legislativo reside en el Congreso de la República, yo haría una invocación para entrar a una suerte de redacción que comience de esta manera, con cargo a la redacción, presidenta, por supuesto. La nación delega en el Parlamento el poder de legislar y fiscalizar y rinde cuenta ante ellas conforme a ley. Es decir, lo primero que tenemos que reivindicar es que la función parlamentaria, el ejercicio parlamentario, nace del poder delegado de la nación.
No es que el parlamentario se lo gana porque el sistema se lo otorga, es porque representamos a la nación, y de la nación nacen dos mandatos específicos: legislar y fiscalizar el poder. Por lo tanto, eso que luego va a tener un derivado en muchas funciones, me parecería importante resaltarlo de entrada en el artículo 90. Y un segundo elemento, para dejarlo casi como un legado de cara al bicentenario, yo me atrevería a decir también lo siguiente: el mandato parlamentario se ejerce con honor y honestidad. Mire, Presidenta, parecen cosas, ¿no es cierto?, que no tienen mayor trascendencia o verdades de perogrullo, pero son esas verdades de perogrullo las que se hacen necesarias reivindicar en una coyuntura de crisis particularmente como esta, y especialmente cuando estamos a puertas de cumplir 200 años de vida republicana. Creo que reivindicar la institución parlamentaria, la figura del Parlamento como elemento articulador de la democracia, me parece particularmente importante. Sobre lo otro, ya lo han dicho varios colegas, han existido, incluso hay que recordar, también iniciativas de propios colegas para que los candidatos a la presidencia y vicepresidencias en las fórmulas presidenciales puedan ser parte también del Parlamento y no exista un impedimento, y particularmente de los presidentes, porque en realidad los vicepresidentes, según como está el modelo constitucional, sí pueden postularse a cargos parlamentarios. De hecho, tenemos a la congresista Arauz, en este caso, que es además de vicepresidenta parlamentaria. Pero hay que resaltar lo siguiente: porque es importante que exista la posibilidad, porque no es mandatorio, sino es opcional, de que los candidatos presidenciales puedan integrar las listas parlamentarias, porque en una suerte de camino a un parlamentarismo reforzado, permitiría que los candidatos presidenciales sean líderes naturales de las bancadas parlamentarias. Y eso lo que permite es que la negociación y el diálogo político se dé en el espacio natural para la confrontación y el diálogo político, que es el Parlamento. Y por lo tanto, sea innecesario tener que escapar del diálogo político fuera del Parlamento cuando el espacio natural de la discusión y el entendimiento es el Parlamento. Entonces, sí hace lógica con el modelo político constitucional, que los candidatos presidenciales puedan liderar las listas parlamentarias, ya sean en un sistema bicameral, senados o diputados, o en un sistema unicameral, la lista parlamentaria común. Por lo tanto, nosotros también nos adscribimos a esa posibilidad. Insistíamos en nuestra bancada original, el congresista Guido Lombardi había propuesto también esta posibilidad, no se entendió oportunamente, y me parece bien que el Ejecutivo lo haya mencionado y lo proponga. Creo que hay que tomar estas ideas y hay que considerarlas en este artículo 90. Presidenta, yo le voy a alcanzar un texto, una redacción para que luego usted lo tome en consideración. Pide una interrupción a la congresista Andrade y yo en realidad he terminado. Gracias, Presidenta, con la interrupción a la congresista. Gracias, congresista Violeta. Por favor, le vamos a requerir por escrito para poder ir incorporándolo al texto final, porque lo vamos a votar ahora mismo.